el boletín de visas y estas fechas de prioridad. Las fechas de prioridad es como prácticamente lo más importante que deberías saber y buscar, tenerlo muy claro. Las fechas cambian no solamente hacia adelante, no solamente avanzan, sino que también retroceden. Buscar una opinión jurídica o legal de un abogado licenciado en los Estados Unidos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Voces Inmigrantes. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gärtner. Y estamos aquí para ayudarles a descomplicar todas las leyes de inmigración. Y hoy tenemos una ley, no una ley, pero un proceso un poco complicado de entender que inmigración tiene, que se llama el boletín de visas o el Visa Bulletin en inglés. Y es una página de internet que van a estar publicando y actualizando cada mes. Pueden descargarlo en PDF, pero realmente es un documento que tiene tablas, tiene fechas, tiene un montón de información que tal vez es difícil, entonces queremos hacer lo posible por explicar todo eso. Exactamente, entonces vamos a explicar un poco las fechas, cómo identificar su fecha y también su categoría y nuestra experiencia con los próximos meses o qué debemos esperar. Entonces esto es el tema de este episodio. Exacto, y antes de entrar en ese tema vamos a hablar sobre unas noticias. No queremos tomar mucho tiempo porque el tema del boletín es importante. Entonces, la primera noticia, y es algo que ustedes tal vez ya han visto en sus países y se han dado cuenta, es que después de la pandemia, migración empezó a tomarse muchísimo más tiempo en poder agendar las visas para entrevistas de visas de no inmigrantes. Ahora tenemos visas de turista, de estudiante, de trabajador temporal. Todas estas visas se empezaron a demorar para que pudiéramos agendar la cita muchísimo más. Hay algunos países como en Colombia que a veces tenemos que esperar 2 años más o menos para una entrevista. ¿Cómo está Brasil ahorita? Bueno, está casi igual, como 1 año y medio para la visa de turista nada más. Y piensen también en México, por ejemplo. La otra vez estaba hablando con un cliente y estábamos tratando de buscar en qué estado va un poco más rápido. Y creo que lo más rápido también es 1 año más o menos. Entonces hay diferentes fechas, pero hay muchas razones por las que esto está pasando. Una de ellas es porque, bueno, hubo demasiada gente aplicando y no hubo demasiado personal dentro de los consulados para poder tomarse cargo de todas estas entrevistas. También estuvo cerrado el consulado por muchísimo tiempo en muchísimos países, entonces eso atrasó todo también. Y puede que usted intente, no sé, pagarle a alguien más o hacer algo para que pueda agilizar y que pueda tener una fecha más rápido. Por ejemplo, yo sé que hay personas que cada noche o cada mañana ven si la fecha la pueden adelantar un poco más y eso es algo que pueden intentar hacer ustedes también, pero puede que tome tiempo también. El promedio está largo. Exacto. Bueno, y en este mismo punto, normalmente cuando decimos las fechas largas y la espera larga es acerca de la visa de turista. Hay algunas otras visas que son no inmigrantes, pero no están tan largas. Por ejemplo, la visa de estudios, de estudiante. Por ejemplo, en Brasil, en como 1 semana o 2 semanas al máximo ya puede fijar y venir. Imagino que esto es porque los estudiantes tienen una fecha específica para iniciar sus estudios y los consulados reconocieron esto y por eso están un poco más fácil. No fácil, pero rápido. Rápido, sí. Y es algo muy similar a la visa de trabajo. Por ejemplo, la H1B. Hace poco en Colombia logramos tener una entrevista 1 semana después y es porque ellos saben que el empleador no puede esperar 1 año para traer a alguien que necesitan ya. Entonces, sí, dependiendo de la visa puede que haya un cambio, pero la de turista sigue estando demorada. Sigue. Perfecto. La segunda noticia que queríamos entonces explicar o notificarles es acerca de las versiones de los formularios acá de inmigración. Hay algunos formularios que han cambiado las versiones, pero en todos los formularios de inmigración, abajo en la página hay la fecha de expiración de este formulario. La inmigración siempre está como actualizando los formularios y las versiones. Debería siempre utilizar la más
reciente en términos de las fechas. Pero tenemos como 3 ejemplos más recientes de formularios que han cambiado las fechas. Es importante que si envías un formulario expirado, es cierto que le van a rechazar el proceso y tiene que empezar todo de nuevo. Entonces, de inicio ya busca entonces la fecha, la versión. Un ejemplo sería el formulario de permiso de viaje, que es el formulario I-131. En este le han cambiado para incluir un poco más información de otras categorías que califican. El formulario era como de 4 páginas, ahora pasó a más de 10. Es un poco más complicado en nuestra opinión, pero igual hay una versión nueva a partir del 11 de octubre. Tiene que utilizar esta nueva versión. Así es. También tenemos el formulario I-140 y el I-539 que, aunque ya cambiaron hace un tiempo, es importante recordar. Tiene el 539, por ejemplo, tiene una versión... Está, digamos, puesto de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados. Casi siempre los formularios tenían 2 columnas, ahora es solo una página, similar al 131. Entonces, han cambiado un poco, pero siempre muy importante. Si ustedes llegan a enviar uno que ya estaba vencido, por ejemplo, Inmigración se los va a rechazar y tienen que volver a enviar la solicitud. Y en términos, por ejemplo, del 539 de cambio de estatus, si le rechazan y ya la fecha estaba pronta, que se va a expirar o algo, es difícil. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Así es. Pero bueno, vamos entonces a hablar de el tema de hoy, que son el boletín de visas y estas fechas de prioridad. Entonces, ¿qué es el boletín de visas? El boletín de visas es un documento que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica en su página cada mes. Ellos van a estar actualizando esto y van a estar teniendo ustedes entonces diferentes tablas, diferentes fechas, pero realmente parte de lo que necesitan ustedes saber está dividido en categorías. Inmigración tiene una ley que dice que solamente la Green Card puede aprobarse cierto número de visas o de Green Cards al año. Entonces Inmigración dice, bueno, vamos a hacerle una categoría a cada, digamos, tipo de visa o de residencia por familia, a cada tipo de residencia por empleo. También tenemos las visas de diversidad, que también son residencias permanentes. Pero Inmigración dice, como tenemos cierto número limitado cada año que podemos aprobar, vamos a ponerle una categoría a cada una de esas y vamos a indicarles a ustedes, el público, si hemos aprobado todas las que podíamos aprobar o si todavía podemos seguir recibiendo más hasta que lleguemos a nuestro límite de cada año. Entonces, parte importantísima, tienen categorías, familia y empleo, y tienen fechas de prioridad. ¿Qué son esas fechas de prioridad? Las fechas de prioridad es como prácticamente lo más importante que deberías saber y buscar, tenerlo muy claro. La fecha de prioridad normalmente es la fecha en que ustedes envían la solicitud a inmigración y la fecha que reciben. Cuando envías una petición a inmigración y ellos le envían una carta de recibo, un receipt notice, y casi siempre en esta carta hay una casilla ahí que dice priority date con la fecha. Esta es su fecha que deberá consultar las tablas y todo. Pero hay una excepción de las fechas que serían los procesos de EB2 y EB3 en la certificación laboral. Este es el proceso donde la empresa hace como una publicación y busca encontrar a alguien. Si está en estas 2 categorías, su fecha de prioridad siempre será la fecha en que envían la certificación laboral al Departamento de Estado. Entonces, esto es el formulario 9089, también llamamos de Labor Certification, LC, y esta será su fecha. Entonces, un poco anterior, pero igual estará ahí en el formulario la fecha de prioridad, y ese es el punto inicial para entonces empezar a entender un poco cómo usarlo en las tablas. Así es. Y entonces, hablemos de las tablas. Tenemos 2 tablas en el boletín, tabla A y tabla B. Y van a darse cuenta de que cada categoría, familia y empleo, tienen esas 2 tablas. La tabla A básicamente indica que inmigración, si la fecha de prioridad ya está ahí o, por ejemplo, ya se pasó la fecha, les doy un ejemplo. Si la tabla A dice noviembre del 2024 y su fecha de prioridad es octubre de 2024, usted ya entra porque ya pasó esa fecha ya. Pero si su fecha de prioridad es diciembre de 2024, hay que esperar un mes. Ahora, tabla A es cuando inmigración ya puede aprobar, ya puede imprimir la Green Card o ya puede emitir, ya puede poner la visa en su pasaporte.
La tabla B es cuando la persona puede enviar documentación, ya sea porque ya puede hacer su proceso de ajuste de estatus o porque el Departamento de Estado, el consulado, ya puede empezar a recibir su documentación antes de poder emitir su visa. Ahora, la tabla B nunca piensen que es la fecha en la que ya pueden tener su residencia o que ya pueden tener su green card. Esa siempre será la tabla A. Entonces, esas son las diferencias entre las dos y si se dan cuenta, la tabla B está un poco más avanzada que la tabla A por esa misma razón. Inmigración puede recibir documentación un poco más rápido, pero debido al número, al límite de las visas que pueda aprobar, la tabla A siempre va a estar un poco más atrasada. Entonces las tablas son, creo, las partes más complicadas del proceso. Es entender cuál tabla y cómo que busco, cómo que entiendo, dónde encuentro cuál tabla voy a seguir. Pero antes entonces de explicar un poco más de la tabla, queríamos explicar cómo nosotros explicamos el proceso del Visa Bulletin a nuestros clientes o en consultas. No es fácil, pero tenemos algunos ejemplos que esperamos que le va a aclarar un poco el proceso y también cómo puede entender de una forma alternativa que nada más tablas y filas y fechas. Entonces, cuando yo explico a un cliente o a un potencial cliente, explico de la siguiente forma. Para quien ya ha visitado Disney, cuando vas a Disney, el parque, si quiere como entrar en un, ¿cómo que dice? Un ride. En una atracción. Atracción. Entonces, cuando quiere entrar en una atracción, hay dos formas. Puede entrar en la línea común o puede entonces buscar lo que llaman de un Fast Pass. Este es donde tiene una fecha, una hora específica que puede regresar y entonces entrar en una fila un poco más rápida. Es igual en el Visa Bulletin. Si quiere entonces entrar a la fila de Green Card, primero tiene que buscar una seña, un boleto, un ticket, y ahí espera que la fecha en su ticket se llega y ahí puede entrar oficialmente en la fila y esperar un poco más. Entonces son dos filas. La primera es para entrar y ahí le dan varios derechos, permiso de viaje, permiso de trabajo y también protección legal a veces, pero no le dará una green card hasta que su fecha de verdad llega para la aprobación que será en la tabla A. No es tan fácil entender cuando explico ahora qué pienso. ¡Wow! ¡Qué complicado! Pero esto es como una forma tal vez un poco más fácil de entender. Sí, no, pero tiene sentido. Estaba pensándolo. Yo solamente he ido a Disney con un Fast Pass una vez. Y uno piensa que el Fast Pass te deja entrar a tu atracción así. Y no, también hay una fila larga dentro de ese. Entonces me gusta la explicación porque sí, tienes un Fast Pass para ir y entonces entras en otra fila y ya estar en la atracción que es tu Green Card como tal todavía demora un poco tiempo. Entonces es buen ejemplo, me gusta. Gracias. El ejemplo que uso yo también tiene que ver más con ya el final del proceso, con esta tabla A, cuando ya inmigración nos puede aprobar la Green Card o darnos la visa en el pasaporte. Y es si estamos yendo a un banco o a una agencia del gobierno, por ejemplo, a sacar nuestra licencia de conducción. Siempre vamos y a la entrada hacemos un check-in y nos dan un ticket también con un número que nosotros tenemos que tener presente. El ticket y el check-in que hacemos es enviar nuestra solicitud de migración, ya sea el formulario 130 para relaciones de familia o el 140 para temas de empleo. Cuando nos dan ese ticket es nuestro recibo de migración con nuestra fecha, ese número. Y aunque no hay una fila literal, nos dicen vaya a su sala de espera. Ahí nos sentamos, no sabemos si las personas aquí están delante o detrás de nosotros, solamente estamos esperando. Y hay una pantalla en la que vamos a ver entonces el número que están llamando. La tabla A es ese número que están llamando. Y una vez llaman nuestro número, podemos ir a hablar con ese agente del gobierno, el consulado, por ejemplo, o inmigración ya listos para aprobar nuestra Green Card, para tener nuestra entrevista, para que podamos terminar de ajustar los documentos y que ya podamos tener, por ejemplo, nuestra licencia de conducción. Entonces, ese es otro ejemplo en el que siempre tenemos que estar mirando la pantalla y en estas agencias a veces la pantalla se demora, a veces es rápida. Les decimos de una vez, la tabla A es lenta en moverse. Entonces, es muy importante que tengan siempre presente cuánto se va a demorar su proceso. Así es. Y una otra cosa que olvidé de explicar un poco es
las fechas en sí, tiene que pensar que para entonces entrar y aplicar, su fecha tiene que ser antes de la fecha que están anunciando en el boletín. Entonces, si la fecha es el 1 de diciembre, pero su fecha es el 2 de diciembre, tiene que esperar más un mes para entonces avanzar tal vez a su fecha. Entonces, no es necesariamente de la fecha a frente, pero es para atrás las fechas. Y muchas personas a veces confunden Pero el ejemplo que Mauricio explicó es una excelente forma de explicar un poco la tabla A. Pero ahí entra una pregunta muy importante que es, ¿por qué cambia las fechas de todo mes? Exactamente. Entonces, las fechas cambian no solamente hacia adelante, no solamente avanzan, sino que también retroceden. Y el problema es que inmigración tiene un cálculo, como les decíamos, de cuántas visas puede aprobar al año. Y ellos cada mes están haciendo una evaluación de cuántas ya hemos aprobado y cuántas podemos aprobar en el futuro. Ahora, supongamos que una categoría tiene 10,000. Piensen en todas las personas en el mundo que están solicitando una residencia. Hay más de 10,000 para casi todas las categorías. Entonces, cuando inmigración hace un cálculo, el Departamento de Estado, sobre todo, y los consulados, van a decir, bueno, nosotros aprobamos 500 en nuestro consulado y en otro país, en ese consulado, aprobaron 1,000. Y van sumando todas y dicen, creo que nos hemos pasado del límite que tenemos, así que tenemos que retroceder, o tenemos suficientes, podemos avanzar un poco más. Y así cada mes van a estar cambiando. Ahora, hay un problema y es que si un país tiene más de 7% ya en todas las categorías que le han aprobado, inmigración dice, oye, de tu país están emigrando demasiada gente, así que vamos a darte una columna específica porque no podemos seguir dándote a ti, tenemos que darle al resto de los países. Entonces, siempre tenemos 5 columnas en la tabla. Todos los países y los 4 países que hoy en día están castigados, que simplemente están diciendo ya hemos aprobado muchas para ustedes. China, India, Filipinas y México. Entonces, en estos países, si se dan cuenta, la demora en muchas categorías es aún mayor precisamente por eso. Así es. Y en relación a el boletín, los números de visas que pueden aprobar, estos números no son como muy altos en mi opinión en sí, porque los números son divididos por categoría. Hay algunas categorías que le dan un poco más, algunas menos, y ahí le van a calculando de mes a mes. Pero en los números en sí, los cupos o números, ellos renovan todo octubre, porque ahí es el inicio del nuevo año fiscal. Entonces, si está como en septiembre y le han como retrocedido un año y su fecha estaba ahí casi, es muy probable que en octubre o noviembre, cuando le han renovado todas las fechas o los números, que le puedan avanzar hasta su fecha. Entonces, siempre decimos a nuestros clientes, mira, esperamos hasta octubre para ver cuánto avanzamos y ahí podemos identificar el plan para los próximos meses. Y entonces es importante saber que no es el fin del mundo si le han retrocedido ahí en agosto o septiembre, que es muy probable que le van avanzando en octubre, noviembre, diciembre. Y es lo que estamos viendo un poco en el mundo por empleo, pero en el lado de familia le han avanzado bastante. ¿Cómo está el lado de familia? Por un tiempo estuvo bien vigente, en inglés le llaman current, para las categorías de las esposas o esposos y los hijos de residentes permanentes. Por mucho tiempo no había problema. Desde hace un año más o menos se retrasó muchísimo y hemos tenido que esperar a que inmigración vuelva a decirnos. Entonces han avanzado poco a poco. Lo que me parece interesante es que han decidido darle un poco más de números de visas a las personas de México, sobre todo para los hermanos de ciudadanos de Estados Unidos y para los hijos casados hijos de ciudadanos de Estados Unidos casados. Esas categorías en México, por ejemplo, han avanzado, que es muy bueno. Un punto importante para México, de todas formas, es que la tabla A, cuando el consulado, por ejemplo, o inmigración pueda aprobar, todavía está bastante retrasada. Y aunque ya esté su fecha vigente con la tabla A, el consulado en Ciudad Juárez es el único que puede emitir visas de residente. Entonces, ahorita creo que seguimos en un año, a veces 2 años de espera para una entrevista. Entonces,
Desafortunadamente para los mexicanos, la tabla B está avanzando, la tabla A no avanza mucho y aunque ustedes ya estén en la tabla A, todavía nos demoramos un poco más para la entrevista. Entonces es algo para tener en cuenta también. Y pienso que ligado a eso, entonces podemos hablar un poco en cuanto a, bueno, no estamos por fuera, no estamos revisando el consulado, sino que estamos dentro de Estados Unidos. ¿Cómo sabemos entonces si podemos ya enviar nuestra solicitud de ajuste de estatus o no? Buena pregunta. Entonces, para identificar cuál tabla que debería estar siguiendo, obviamente para los procesos familiares, casi siempre estamos siguiendo la tabla B. Pero ¿cómo que sabemos esto? La inmigración, UCIS, dentro del país, también a la misma fecha o el próximo día, hacen un anuncio en su página web diciendo, ok, tenemos el nuevo boletín de visas este mes. Para este mes vamos a seguir la tabla B o la tabla A. Entonces, UCIS va a identificar cuál tabla van a seguir. Igual hacen un cálculo para saber cuál está, cuántos tienen y ahí deciden cuál. Lo interesante de este último 2 meses, que sería octubre, noviembre, noviembre también, es que ellos han cambiado una de las tablas en el mundo de EBs, que sería por empleo. Tradicionalmente, históricamente, casi siempre están siguiendo la tabla A para estos tipos de preferencias, las categorías. Pero en octubre, cuando renovaron todos los números y estaban con más, pasaron a la tabla B. ¿Por qué esto es un beneficio grande para las personas que están ahí esperando? Entonces, la tabla B, cuando ya podemos enviar nuestro proceso con inmigración de un ajuste de estatus, también podemos enviar un permiso, una solicitud de un permiso de trabajo, un permiso de viaje. La persona, si tiene que estar esperando la tabla A, que a veces son 3, 4 años, tiene que mantener su estatus todo ese tiempo, tiene que estar bien con su, digamos, situación legal en Estados Unidos. Y no quiere decir que cuando enviamos nuestra solicitud de ajuste nos podamos desentender de todo, pero ya por lo menos podemos tener un permiso de trabajo. Entonces es súper importante revisar qué tabla podemos usar para enviar ese ajuste de estatus. Ahora, a veces cuando esta tabla cambia de A y B con UCIS dentro de Estados Unidos, pienso yo que inmigración o pensó, bueno, tenemos suficiente, podemos recibir más, pero muchísimas veces cuando hacen eso, mucha gente envía más solicitudes de ajuste de estatus y al mes o a los 2 meses inmigración dice, mentiras, no podíamos recibir tanto, así que volvemos a la tabla A. Entonces, muchas veces el problema cuando retrocede es, pienso yo, comunicación entre inmigración dentro de Estados Unidos y el Departamento de Estado, que no supieron calcular muy bien cuánto tenían en proceso y cuánto no. Y eso desafortunadamente nos afecta porque entonces no podemos saber cuál de las dos estar mirando. Pero súper importante entonces saber cuál tabla usar para saber qué beneficios podemos tener dentro del país. Exacto, exacto. Y en relación a las tablas, es importante saber que si en este mes están recibiendo la tabla B y usted aplica y está con los recibos y está esperando, mismo si ellos en el próximo mes retroceden como 1 año, quédate tranquilo que estará dentro, no va a salir, nada más quiere decir que va a esperar un poco más. Entonces no es un riesgo de que le van a retirar de la fila o que tiene que salir o que rechazan, es nada más una cosa de espera. Así es. Y bueno, solamente para terminar, recordarles que hay una categoría que no está nunca incluida en estas tablas. ¿Listo? Se llaman los familiares inmediatos de inmigración. Entonces, si usted está casado o casada con un ciudadano o ciudadana de Estados Unidos, si usted es un hijo menor de 21 años y está soltero, si usted es un hijo de un ciudadano de Estados Unidos o si usted es el padre de un ciudadano de Estados Unidos, estas categorías no tienen un límite de visas o de residencias de Green Card por año. Entonces, en cualquier momento, esté por fuera o esté por dentro de Estados Unidos, puede enviar su solicitud y puede también estar preparado para una residencia. La única diferencia es si usted está por fuera de Estados Unidos, el proceso es un poco más largo simplemente porque aún así las embajadas tienen su propia cuota y su propio límite de cuántas entrevistas pueden hacer. Entonces, desafortunadamente, si está fuera de Estados Unidos y es parte de una de estas categorías, usted también está en la fila con el resto de las personas esperando una residencia. Exacto, exacto. Esto es un resumen importante, una distinción muy importante. Y entonces ahora,
pasamos a nuestros tips para tener éxito en interpretar el Visa Bulletin. Perfecto. Entonces, el primero que tenemos para ustedes es estar pendiente mensualmente de estas actualizaciones. A veces vemos que es como la primera, segunda semana de cada mes, nos dan el informe del mes siguiente. Entonces es un poco confuso porque estamos en diciembre y nos van a dar la actualización para enero al inicio de diciembre, pero es que el de diciembre ya lo sabíamos desde noviembre. Entonces es estar revisando y recuerden, si está dentro de Estados Unidos hay que revisar 2 actualizaciones. El Departamento de Estado, que nos da la tabla nueva, y USIS, que nos va a dar cuál de esas 2 tablas vamos a usar para nuestro ajuste de estatus. Entonces, estén bien pendientes. Si quieren saber qué link es, nosotros lo vamos a dejar en la descripción del video para que sepan cuáles son los 2 procesos y websites que tienen que estar siguiendo. Excelente tip, muy importante. Un segundo tip que también queríamos explicar es la importancia de saber su fecha de prioridad. Si no sabes dónde está su fecha de prioridad, por favor, entre en contacto que podemos explicarle muy bien, porque sin la fecha de prioridad no hay cómo ver nada en el Visa Bulletin en su caso específico. Entonces, si recordamos, está en un proceso, ha enviado una petición en el recibo de confirmación de inmigración, ahí tendrá una casilla que explica fecha de prioridad, o si está en el mundo I-140 EB2 EB3, igual la fecha de prioridad estará en el recibo, pero será la fecha que enviaron a la certificación laboral al Departamento de Trabajo. Entonces ahí es el punto crítico de saber su fecha de prioridad y su categoría de las peticiones. Así es, ese es un tip muy importante porque a veces los clientes llegan y dicen, no sé qué recibo me está hablando, no sé dónde veo la fecha. Sí. Y entendemos, puede que no hable inglés, entonces aquí estamos para ayudarle con eso, ¿ok? El siguiente es tener un buen plan en cuanto a cómo manejar todas estas variaciones y actualizaciones del boletín. Tamis dio un consejo súper importante. Si usted ya envió su solicitud, no se preocupe si cambió, si retrocedió o no, porque su solicitud sigue pendiente. Entonces, inmigración no va a cambiar. Pero si estaba planeando, tal vez pensó, el próximo mes ya puedo enviar mi solicitud de ajuste, pero inmigración retrocedió, es probable que entonces tengamos que cambiar un poco de plan. Y esto es en particular importante para las personas que dicen, parece que la tabla B ya está avanzando para solicitudes de empleo, entonces voy a ir a Estados Unidos con mi visa de turista, me quedo y envío mi solicitud de ajuste. Tenga cuidado, hable con un abogado primero, porque primero es probable que inmigración tenga políticas de cuándo puede enviar usted su solicitud de ajuste. Y segundo, si dependiendo de esa política, por ejemplo, usted tiene que esperar cierto tiempo, supongamos que esperó 3 meses, tal vez en 3 meses inmigración diga mentiras, tabla A, ya no hacemos la tabla B y retrocedimos muchísimo tiempo. Entonces, bien importante tener un buen plan, una buena estrategia. Y aunque sabemos que ustedes están aprendiendo y pueden hacer mucho de esto por su cuenta, tener un abogado con experiencia en este tema les puede ayudar muchísimo. Exacto. Y en este mismo punto, también en nuestro último episodio, hablamos sobre cambios de estatus, los riesgos, las ventajas, desventajas y también un cambio o entonces un ajuste a la Green Card. Entonces, si están un poco curiosos, pueden ver este episodio porque ahí va a explicar mucho más sobre las cosas que tiene que llevar en mente cuando está pensando en venir y hacer un ajuste de acá. Bueno, entonces la última dica o tip sería básicamente buscar una opinión jurídica o legal de un abogado licenciado en los Estados Unidos. Mismo si está como trabajando con un notario o entonces una empresa que está haciendo el proceso por ti, es siempre importante, en mi opinión, a lo menos tener una segunda opinión y saber si están en el camino cierto, si hay necesidad de cambiar un poco la estrategia de su caso, y ahí puede decidir por sí mismo qué debería hacer, porque a veces algunas personas saben como el básico del Visa Bulletin, pero hay muchas cosas muy específicas que tiene que llevar en cuenta o en mente y que solo un abogado licenciado puede explicar a ustedes. Y ahí es un consejo legal que nosotros le damos diciendo que, mira,
están avanzando, pero imaginamos que van a retroceder en este mes, entonces vamos a hacer un cambio en su plan. Ahora, con este punto algo bien importante. Quizás ya escuchó de gente que le puede decir, no necesita salir del país, puede arreglar todo dentro. Oh, no. Quizás escuchó que en el boletín de visas, si usted tenía esta categoría, no tiene que preocuparse, tenga estatus o no. Lo puede hacer todo dentro de Estados Unidos. Un punto bien importante. Si estamos hablando de cualquier categoría en esta tabla, también estamos asumiendo nosotros como abogados que ustedes tienen estatus legal dentro de Estados Unidos. Si no tiene estatus legal, quizás no pueda hacer su solicitud de ajuste de estatus. Entonces, muchísimo cuidado con eso también. Excelente tip que dijo Tamis, hablen con un abogado. Necesitan asesoría legal en esos temas. ¿Listo? Excelente. Bueno, entonces llegamos al final de este episodio. Hablamos un poco bastante del tema de boletín de visas, fechas de prioridad, cómo que actualizan las fechas en los boletines y también las tablas específicas, cómo debería acompañarlos. Y esperamos que le ha ayudado un poco a entender el Visa Bulletin, pero si tienen alguna estrategia o alguna forma de que ustedes personalmente han recordado o están aprendiendo sobre el Visa Bulletin, pone ahí en los comentarios, porque tal vez es una que nosotros podemos utilizar también. Entonces, esto es una cosa que pedimos a ustedes. Esperamos que les haya gustado y... Exacto. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. También tenemos más información ahí. Y bueno, como siempre, nosotros queremos darles información de qué es lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Y en este siguiente va a ser algo bien importante, muy relacionado a lo último que mencionamos, y es qué pasa si ya se quedó sin estatus en el país. ¿Qué opciones hay? ¿Cuáles van a ser las consecuencias a futuro, a corto plazo, a largo plazo? Entonces, estén bien pendientes porque ese episodio les puede ayudar a entender qué opciones van a haber en el futuro. ¿Okay? Y bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio. Hasta.